Joaquín Víctor González fue un prominente político, historiador, educador, masón, filósofo, jurista y literato argentino, gobernador de La Rioja, su provincia natal, y varias veces ministro. Fue el nacionalizador y primer presidente de la Universidad de La Plata y fundador del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires, además miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Falleció siendo senador de la Nación. Era hijo de Joaquín González Gordillo y Zoraida Dávila Gordillo. Hizo los estudios primarios en las escuelas de su pueblo y los secundarios en Córdoba, donde se inició en el periodismo y literatura con solo 19 años. En 1886, a los 23 años, se recibió de abogado y doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Se casa con Amalia Luna Olmos el 9 de julio de 1889, mientras era gobernador de La Rioja. De esa unión nacerán 10 hijos: César, Hortensia, Carlos Alberto, Héctor, Esther, Julio, Víctor, Jorge, Cecilia, Amalia y Estela. Su hijo, Julio B. González, fue un abogado, escritor y político socialista de actuación destacado durante la Reforma Universitaria de 1918. En el año de 1887, siendo uno de los más prominentes juristas de la Argentina, es designado miembro de la Comisión de Reforma Constitucional y se le encarga la tarea de redactar el proyecto de constitución para la provincia de La Rioja. Ese mismo año publica su primera obra historiográfica, La Revolución de la Independencia Argentina. Ingresa al diario La Prensa de Buenos Aires y es nombrado primer profesor de la Cátedra de Derechos de Minas. En 1889, antes de terminar su periodo legal de diputado, es electo gobernador de su provincia, cargo al que renuncia al cabo de 2 años para dedicarse de lleno a su actividad de escritor periodista. Por entonces publica su obra emblemática, La Tradición Nacional, donde vincula al paisaje, el folclore, la sociología y la historia del país. En 1894 es designado titular de la Cátedra de Legislación de Minas y en 1896 accede al Consejo Nacional de Educación, siendo además académico titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para el año de 1901, el presidente Roca lo designó ministro del Interior, para la cual debió renunciar a su banca de diputado. Al mismo tiempo se hizo cargo en forma interina de los ministerios de Justicia e Instrucción Pública y de Gobierno, además de Relaciones Exteriores. No por esto abandonó su labor académica, dictando discursos magistrales recordados por años, como el pronunciado en la Facultad de Derecho de 1902 sobre el ideal de justicia y la vida contemporánea. Siendo ministro, esbozó un proyecto de reforma electoral por circunscripciones uninomal, el que convirtió en ley se tradujo en la descentralización comercial, gracias a la cual fue elegido Alfredo Palacios, primer diputado socialista de la Argentina y de Latinoamérica. González tuvo en el aspecto político posiciones de lineamiento sumamente conservador. En una oportunidad, cuando se le preguntó qué opinaba del sufragio universal, respondió: es el triunfo de la ignorancia universal. González y el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, protagonizaron un escándalo el 4 de julio de 1902 al ser exhumados los restos del general Manuel Belgrano. Estos fueron hallados en sorprendente buen estado. Los 2 ministros que presenciaban la ceremonia hallaron algunos dientes sueltos, de los cuales se apoderaron sin dar cuenta a nadie. Se dice que el clamor de la prensa ante el hecho los obligó a devolverlos unos días más tarde. El presidente Manuel Quintana lo designó nuevamente ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1904, cargo desde el cual Joaquín González creó el seminario pedagógico, más tarde llamado Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, el cual contó con un numeroso plantel de profesores extranjeros, en su mayoría alemanes, y que actualmente lleva su nombre. Al año siguiente crea la Universidad Moderna de La Plata, conforme a los progresos de la ciencia de la época. Tras la muerte del presidente Quintana en 1906, Figueroa Alcorta le designa el cargo de presidente de dicha universidad, más tarde denominado rector, puesto que ocupa hasta 1918. Al abandonar este cargo es despedido poéticamente en el Teatro Argentino de La Plata. En 1907 es electo por primera vez senador nacional por la provincia de La Rioja, cargo que renovará en 1916 y desempeñará hasta su fallecimiento. En 1914 fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Progresista. De regreso en Buenos Aires, vuelve a las aulas de la universidad enseñando Derecho Constitucional Americano, Derecho Institucional Público e Historia de la Diplomacia Argentina, a la vez que colabora con el diario La Nación de esa ciudad. Desde su cargo, trabaja activamente en los preparativos de los homenajes por el centenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, que tuvieron lugar en 1920. Escribe una vibrante oración a la bandera que se fijó en todas las ciudades y los pueblos de la República. Continuó desempeñándose como senador hasta su muerte en diciembre de 1923, luego de lo cual fue reemplazado en
esa banca por el doctor Héctor de la Fuente. Sus restos fueron trasladados varios años más tarde a su Chilecito natal. Reconocido como uno de los más ilustres hombres de la Argentina, Joaquín B. González fue miembro académico corresponsal de la Real Academia Española desde 1906 y formó parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya en 1921. En su honor, la calle 1 de La Plata lleva su nombre. Una calle en la localidad balnearia San Bernardo del Tuyú también lleva su nombre.